Saludos, ¿qué tal los opinadores por el canal de los campeones? Oye, eso de Luna TV, canal 53, dígame. Eso de qué tal es mío en las breves, porque es otra cosa. Los opinadores se caracterizan porque son auténticos. Pero qué irreverente, Sí, Marcos. irreverente. Pero eso es parte del diccionario. No, pero eso Hola, no es- gente. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. A usted le queda mejor un saludo farandulero. No, yo no soy farandulero. ¿Usted no es farandulero? No. Y Yo mira veo que he ahí- vivido, yo que he veo vivido ahí- de la farándula Yo por veo ahí muchos los años. opinadores de que farándula, que yo qué. No, porque Farándula es sinónimo de chisme en sí, este país, sí, ¿verdad? sí. Que farandulero en el fondo es un chismoso. Eso es lo que dicen. Yo no sé mucho de eso, pero eso es lo que dicen. Farándula igual a chisme. Pero vamos Farsantes, arriba. y usted lo busca en el diccionario, es oficio de farsantes. Farsantes. Sí, oficio Sí, de sí. farsantes. Eso es la farándula. Bueno. La farándula está llena de ellos. Vámonos con los farsantes de hoy entonces. Hoy es 18 de abril, Día Nacional del Locutor. Bueno, Felicidades a los felicitaciones. locutores, mis colegas, mis hermanos de la locución, Sí, los me que viene- están preparados, los que se han dedicado a sí, vivir Sí, me viene a la de mente. este oficio. ¿Quiénes? Roberto Tineo. Roberto Tino, tremendo locutor. Muy bueno. Ramón de Luna, Bueno, ese es de la época. Roberto ya. Rodríguez, ¿Cuál es Franklin Roberto Santos, Rodríguez? ¿Cuál es Roberto Rodríguez? director de La Vega, del Grupo Medrano. Yo creía que ese era un metrosexual más que locutor, pero siga. Roberto, Sí. siempre ha tenido cuidado de su figura, eso es verdad, Sí, hay que reconocerlo. Sí. Pero eso no tiene nada de malo, cuidarse. Medio narcisista, pero está bien, no hay problema. Hay Dele que para tener su adelante. dosis de narcisismo también a veces. Cuidado, pero hay, No en extremo. pero hay que tener cuenta cuando la raya del narcisismo llega a la otra cosa. Pero siga felicitando. a los siga homosexuales, a Pero los usted gays, a es ser que le gay. pone nombre El a sazón, cosas. al sazón Sí, siempre. Sí. Felicidades a Franklin Santos, el DJ Gordy también, sí, buen locutor, a Mildred La Máquina. Bueno, esos son de esta época, los míos son de la época pasada. ¿Cuáles? Leonardo Aguilera, Leonardo Aguilera. Alejandro Sánchez, José Guillermo Suet, esos son de la época mía. Meni Almonte, Meni fallecido Almonte, ya. sí, Polanco, Tabito Puello. Tabito Puello. Sí. Una estrella también. Sí. ¿Quiénes más Sí, locutores? Fermín Polanco. Fermín Alegrando, la Sí, lotería con música. Con música los domingos, Ondas del Jack. y luego Radio Sí, Quisqueyana. exactamente, sí. Los Mandúgal. McDougall. Si usted va a hablar de locutores, Sí. pioneros de esta ciudad, McDougall. tiene que mencionar a los hermanos Mandúgal, de Radio Amistad. Así que Felicidades para ahí todos están ellos. ellos. Para Sara Suet también, tremenda locutora. Tabito. Esa será la consigna. Sí. Tabito. Tú sabes que yo Amigo, no viví muy mucho esa época porque yo llegué Usted a estaba Santiago en el campo, usted en estaba el en el 1987, No, desde no. La Romana. No, esa época. Desde Villaverde La Romana, no, esa es, época, no es campo como tú la dices. época que yo estoy hablando es la época de los 70. La época romántica de la radio. Sí. Jaime Tomás, porque la gente se olvida. La Pero gente. Jaime Tomás lo que era locutor. Sí, ahí es Radio Nacional. Entonces, Cuando ahí Jackie era el había- director, Jackie Núñez del Risco. Tamara. Tamara Cruz. Cruz, sí. Había Juan Cruz, su padre. Sí, Juan Antonio Cruz. Había una locutora, ¿cómo se llamaba? Hermana de... Hay una Cepeda ahora, que es locutora, Altagracita. Mercedita Cepeda. Mercedita, había una hermana de ella. También buena que era- locutora. sí, es tremenda locutora. No recuerdo el nombre ahora. Pero bueno, felicidades. a los Ciprimar locutores. también, locutor. Ciprimar, sí. Ciprimar. Ciprimar es famoso porque se tiró una foto de espadas. Porque en esa época... ¿Qué pasa? Y porque vino alguien una dama de Guayubín a conocerlo y él le mandó una carta Sí. con una foto de Robert Redford. Y cuando ella se topó con este moreno en cabina, Sí. pues si fue de viaje que yo he pagado para ver. Sí. Porque en esa época se le pedían fotografías a los locutores. Y cartas Eso y es lo todo que- eso. es funcionaba cartas, así. muchachos, eso era una cosa tremenda. Porque las mujeres visualizaban físicamente al locutor por la voz. Y entonces en esa época la voz de los locutores eran voz pausada, Graves. voz graves, Graves, así. voz bonita,
melodiosa, entonada, rítmico, entonces eso gustaba. Entonces las mujeres se hacían aquel hombre con la voz, 6 pies, alto, rubio, ojo verde, y entonces pedían fotografías y hasta se vendían esas fotografías. Era como una especie de la fotografía de los peloteros, la memorabilia, las postalitas. Sí, entonces tanta presión que Ciprimar, que es Ciprián Martínez, lo que quiere Cipriano decir. Martínez. Martínez, lo que quiere decir eso. Entonces se tiró así una foto. No de lado, no, casi de espalda. Con mucho mérito, Ciprimar. ¿Tú sabes dónde conocí yo a Ciprimar? En el ensanche Bolívar, que mi hermana y yo íbamos a una escuela. En la Francisco Vidó vive aún su madre ahí. Entonces íbamos a una escuela ahí, donde una profesora muy reconocida del ensanche Bolívar. Y al lado ahí entonces había un taller de herrería y él era ayudante de herrero ahí. Ahí conocí yo a Ciprimar. Muchos méritos. Muchos méritos. Ha escalado en comunicación un profesional de la psicología y abogado. Sí, abogado. Felicidades, Ciprimar, donde quiera que estés. Si vamos a escoger a Frank, ¿cómo se llama mi presidente? Frank Rodríguez. Frank Rodríguez. Sí. El nuevo presidente. Alberto Mota, el pasado presidente. Frank Rodríguez. Alberto Mota, bienvenido Alberto Mota también. Y Alberto José no es locutor. No tiene dotes de buen locutor, no tiene dotes de... No, eso es medio cómico. Sí, eso, más que todo. Eso es medio cómico eso. Gobiernista también puede más. Como gobernista, no era PRDista también, igual que Nelson Peralta. Con el que esté. Con el que esté. Con el que esté. Y con el que viene. Usted tiene como... Súbemele el micrófono, que no lo estoy escuchando bien a Marcos. Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano. Vámonos lo que vinimos, vamos ganando los dos, De enero a marzo, 2 hospitales de República Dominicana registraron 1.339 partos haitianas. Bueno. Estamos trabajando para que las parturientas haitianas vengan al país a disfrutar de este resort, porque lo que hacen son tours desde Haití, con la cantidad de haitianas que vienen día tras día a consumir el presupuesto de salud en los hospitales públicos de la República Dominicana, mientras nosotros que pagamos no podemos ir, porque hay que comprar absolutamente todo, desde una aguja, una gasa, hasta una curita, absolutamente todo. Y las parturientas son recibidas, las haitianas, con los brazos abiertos. Hay un presupuesto de salud destinado a parturientas haitianas y se consume religiosamente porque es tours, negocios. Bueno, pero hay una realidad. El problema haitiano no se va a resolver con el discurso actual que tenemos la mayoría de los que hacemos opiniones. El discurso patriótico. No, hay una realidad. De xenofobia. No, hay independientemente del discurso patriótico, el Estado Dominicano tiene que definir una política frente a Haití. Y aplicarla. Y resulta que el Estado Dominicano no tiene política. Lo que hay una politiquería del que está gobernando de turno. Y no me refiero a Danilo Medina. No. Usted echa para atrás. Todos. Usted echa para atrás, excepto el jefe. Usted puede estar de acuerdo o no. El único que tenía una política definida frente a los haitianos era Trujillo. La tuvo. Usted puede estar de acuerdo o no. Después de Trujillo, Juan Bosch trató de establecer una política. Pero no le dieron tiempo. El poco tiempo no fue posible. Entonces usted coge de Juan Bosch hacia acá y ha sido convenientemente, coyunturalmente, oportunistamente la política que se ha adoptado frente a Haití. ¿Cuál es la realidad? El desorden. ¿Cuál es la realidad? Que en Haití no hay política sanitaria, en Haití no existe la salud pública ni privada. Entonces, ¿qué hacen las parturientas haitianas? Que cogen para acá, que es un gran negocio, que hay un tráfico, que eso está organizado, que hay un presupuesto que se consume, que pagamos usted y yo. Exacto. Pero entonces, ya no tanto, pero aquí hace 10, 15 años, todas las mujeres iban a parir a Estados Unidos. Lo hacen aún. Sí, iban a parir a Estados Unidos, todos con residencia, no tenían visa. ¿A parir a dónde? A Estados Unidos.
por la misma circunstancia, no, por otras razones, pero lo hacían. Entonces yo creo... Más razones económicas. Yo creo que lo que cosa. hace falta es una política de Estado frente a Haití. Mientras no tengamos una política de Estado frente a Haití. Por ejemplo, Marco, tú estás diciendo política de Estado frente a Haití, pero estás hablando de parir, de mujeres preñadas. Sí, pero es que este país debió presionar a organismos internacionales y buscar ONG en el mundo que la hay, que donaran dinero y crear un cordón de hospitales mixtos en de toda la en la frontera, frontera haitiana y dominicana. Pero que las ONG que tú estás pidiendo están en Haití. Haití está, óigame, cada actividad que se realice en Haití, hay por lo menos 5 o 6 ONG internacionales realizándola. Pero que estén o no estén, están ahí. Es el Estado dominicano que tiene que plantear ese problema a nivel internacional. ¿Y cuál es el miedo? ¿Y cuál es el miedo del Estado dominicano? Que no hay política gubernamental frente a Haití, en sentido general, no lo hay. Pero además es un gran negocio para sectores del gobierno también. Eso, porque gastar ese dinero en las haitianas genera una serie de beneficios colaterales, porque el problema haitiano y el desorden en la frontera es un gran negocio para los de aquí y para los de allá, para élites. Usted le quita a las Fuerzas Armadas el picoteo que hay en la frontera y hay problemas. Hay problemas inmediatamente. Hay problemas inmediatamente. Al igual que las élites y la burguesía haitiana que vive de las ONG y de las ayudas que envían organismos internacionales a resolver problemas en Haití, en ese sentido de la salud. La Guardia de República Dominicana dice, no va a pasar un haitiano y no pasa medio haitiano. No pasa. Pero dejar pasar haitiano es un negocio para los guardias nuestros. Ahí se capturan muchas cosas. Usted ve ahí que vamos a quemar tantos millones de cigarrillos, pero hay aparte una ración que se queda de este lado. Entonces es una grave situación. Mientras no haya política y no la veo de frente al futuro inmediato, no veo que el Estado Dominicano vaya a plantear una política clara frente a Haití. Por tanto, eso de la parturienta... Pero ahora, hay que decirlo, hay que dar los datos para que la gente sepa. Ahora, esas 1.399 partos no necesariamente fueron viables, pero vamos a suponer que fueron viables, que nacieron sanos, viables. 1.339 haitianitos volvieron. ¿Qué cantidad irá de regreso a Haití? Sí, ¿qué cantidad se quedará aquí? ¿Cuántos de esos muchachos próximamente hay que, dentro de 4 o 5 años hay que mandarlos a la escuela a consumir también ese presupuesto? La pregunta es esa, ¿cuántos de esos 1.339, si nacieron todos viables, volvieron, se fueron? ¿Cuántas parturientas de esas cogían su muchacho en el brazo otra vez y volvían para aquel lado? ¿Y cuántas de esas estaban legal en República Dominicana y cuántas pasaron? Ninguna, que legal ni legal. Para usted pasar legalmente por la frontera haitiana, dominico-haitiana, si usted viene de Haití para acá, usted lo que tiene que traer una papeleta de $20 en la mano, ese es el pasaporte. Esa es la carta de ruta de entrada, $20. Usted le hace así en guardia, se lo enseña de lejos. Entonces, eso denota que todo lo que ha hablado el presidente Danilo Medina, recordemos hace un par de años que estuvo en Cuba, cuando la implementación del plan de naturalización y regularización fue una burla a este pueblo, porque Danilo dijo que eso había que aplicarlo, se comenzó a aplicar, se gastaron más de 1.000 millones de pesos, casi 2.000 millones de pesos, en ese plan de regularización que no ha dado ningún resultado, porque siguen entrando en manada, siguen entrando de manera descontrolada. Ese plan de regulación lo ejecutó, lo diseñó y lo puso en práctica el gobierno dominicano por la presión de los organismos internacionales, por el chantaje de la OEA, por el chantaje del Pentágono. Fue simplemente eso, para satisfacer eso. Eso no ha servido para nada. La mayoría de los carneses que se dieron de eso andan en manos de otros haitianos. Los haitianos lo vendieron más para adelante. Sí. A cada rato agarran a cientos de haitianos con esos carneses que no corresponden a ellos. Y han cerrado 5 centros de falsificación de esos carneses que están en la calle. Sí, así es la verdad. ¿Y qué guardia que agarre a un haitiano en la frontera le va a... Dame ver si es legal o no es legal. Ni siquiera sabe escribir la mayoría de veces el guardia. Eso es él tiene un aparato, él tiene un dron para determinar eso. Y helicópteros. Y helicóptero.
La verdad es que, otra manera la verdad es que de corrupción. No, también. cogen a uno de estúpido. Como tú ves el ministro de las Fuerzas Armadas explicando que tanto drones, que tanto esto, que se va a ver esto, que se va a ver esto. No, eso no es verdad. Aquí hay guardia suficiente para estirar un cordón humano en la frontera dominico-haitiana y no dejar pasar medio haitiano. Pero eso no es posible. Se cae el negocio. Con los salarios y la miseria que tienen los guardias nuestros, eso no es posible. Porque es que cuando un haitiano saca $20 y se lo enseñan guardias de nosotros, le deja pasar a él a la fila que viene atrás. Esa es la realidad. Vamos a la primera pausa, Marco. Vamos. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, regresamos.